Pues sí, esperando testimonios, esperando de todos, nos van llegando preciosos testimonios de vida, porque el Señor es Dios de vida. Amén. Y vamos a ver la palabra del Señor en esta noche, que es lo que anhelamos y deseamos, escuchar la palabra del Señor, Amén. ver lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros y dejar que nuestro corazón se pueda empapar de esta palabra. Sarepta tenía la penúltima parte de hoy, sí. Y bueno... Me peleo con la cámara, es que hoy la veo muy alta. Bueno, pues sí, me ha encantado esta alabanza, porque esta alabanza dice: el fuego de tu espíritu no se apagará. Y justamente estamos hablando del Espíritu de Dios y del fuego. Justamente vamos a empezar con un texto que nos habla de eso. Y yo quería un poco explicar para personas que quizá la mayoría sois de la iglesia, ¿verdad? Y ya conocéis lo que es el fuego del Espíritu, lo que es el Espíritu, pero pueden haber personas que vean este vídeo y que nos digan: ¿pero de qué fuego hablan esta gente, no? ¿De qué están hablando? Bueno, pues lo vamos a ir explicando, pero sobre todo deciros que todas las personas tenemos la libertad de escoger una religión y de escoger en qué creemos, ¿no? Dios nos ha dado esa libertad, y que hay muchos fuegos extraños, en cada una de las religiones se ofrece algo, ¿no? Pero hay algo que hace distinto lo que es el Dios que nosotros predicamos, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo y el Padre, que hace distinto de las demás religiones. Y justamente tiene que ver con ese fuego del Espíritu. Porque el Espíritu Santo viene a nosotros, es una promesa que Dios nos da. Y esa promesa es un regalo de su Espíritu Santo. Y este regalo tiene unas señales. Hay una específico que es hablar en otras lenguas, sin haberlas estudiado, sin haberlas aprendido, hablas en otras lenguas. Entonces, esta es una de las señales y es un regalo que Dios nos da. Entonces, esta tarde, si prestas un poco de atención, entenderás un poquito más de qué hablamos cuando hablamos del fuego del Espíritu. Vamos a ver en qué se inicia esto. Estamos en la Biblia, en la palabra de Dios, y vamos a ver cuando dijimos la semana pasada de Juan el Bautista, cuando está bautizando a Jesús, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo sobre él. Pero hay unas palabras que dice Juan el Bautista sobre Jesús que son muy importantes y que nos hablan ya de lo que va a ser el Espíritu Santo. Y le he pedido a Juan María que nos las pueda leer. Sí, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 33. Nos dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hay otro Amén. Texto que está en Mateo 3:11, que nos explica lo mismo, ¿eh? Sabemos que en los 4 evangelios encontramos la vida de Jesús, ¿verdad? Si tú nunca has tenido una Biblia, coge tu Biblia y en los 4 primeros evangelios, Amén. En el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos lo que es la vida de Jesús y lo que hizo en su vida. Sí, dice la palabra: y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vale. Este es Juan el Bautista hablando de Jesús. Y dice que yo os bautizo en agua, porque Juan el Bautista hacía el bautismo en agua. Y era un bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, cuando viene Jesús, dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Vale? Y habla de bautismo. Entonces, ¿qué es el bautismo? Hay personas que dirán: eso es lo que hacen los curas, que le echan una agüita, ¿no? A eso. Pues no. El bautismo se hace de mayor, lo vemos en las Escrituras siempre de mayor. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber qué es lo que está haciendo. Porque denota arrepentimiento y denota testimonio. Cuando tú te arrepientes, quieres que todo el mundo lo sepa, que vas a seguir a Jesús, que quieres morir a tus propios deseos y hacer la voluntad de Dios. Y entonces en eso es que dice la palabra que el bautismo es que
eres sepultado en Cristo, o sea, Juntamente con Cristo. tú mueres a ti mismo para luego vivir y que tu vida sea entregada a Jesús. Vamos a verlo ahora con un ejemplo que Juan María está temblando porque le he cogido su tinta, su mejor tinta de la pluma, porque no he encontrado otra. No me ha dado tiempo. Órale, hermano. Estamos en pleno trabajo de ONG y estoy un poco con el móvil todo el día. Entonces, para buscar este ejemplo, no he encontrado otra cosa mejor que su tinta. Y nos va a ir muy bien, porque la tinta de pluma es de las mejores, es la que mejor tiñe. Entonces, ¿qué es el bautismo en sí? Pues el bautismo viene de una palabra griega y significa, se usaba para cuando la tela, vamos a pensar que esto es una tela, no lo es, pero como si lo fuera, ¿vale? Sabemos todos que es un rollo de cocina, pero imaginaros que es una tela. Lo que hacían los griegos es que cogían la tela, la sumergían en tinta y esta tinta teñía totalmente la tela de otro color. ¿Eso qué quiere decir? Que la impregna de tal forma que la transforma, que muda, y lo que antes era de un color incoloro, puede ser lo que decíamos el color cachumbo, que decíamos, pasa a ser un color precioso. Vamos a ver el color de la tinta de Juan María. ¿Qué color nos va a dar? A ver si me ayuda mi ayudante aquí a hacer este experimento para ver lo que es el bautismo. Que tengo que salir de la cámara. Que no puede abrirla ahora. Tenemos un problema, Watson. Ahora sí. Ya está. Es que come espinacas. Es un Popeye, en el fondo. Y ahora me va a ayudar con la cámara y va a enfocar aquí. Sí. Aquí, directamente aquí. Bueno, pues tenemos aquí la tinta de la pluma y esto representa la tela, ¿vale? Vamos a tocar un poquito la tinta. ¡Guay! ¡Guay, Juan María! Avisé. Mira cómo sube. Mirad, la he puesto toda doblada. ¿Vale? Voy a taparlo, no vayamos a perder esta tinta tan buena, que es tan difícil de encontrar y un poco carilla, ¿no? Me parece a mí. No, Como más María que nada para que la no guarda como oro. La guarda como oro. Mirad lo que ha pasado. Era una tela que estaba... Bueno, no era una tela, pero era un papel. ¿Qué ha pasado? Que solo sumergirla un poquito, ha tocado un poco y ha mudado, ¿verdad? Toda. Qué distinta es y el color que ha tomado, ¿verdad? Es un color bonito, ¿eh? Esta tinta. Bueno, lo voy a dejar, no vaya a ser que le manche aquí todo el escritorio. A Juan María. Bueno, pues ya hemos visto lo que es el bautismo, ¿verdad? Es sumergirse completamente. En este caso, se sumerge en agua, pero en este caso dice que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nos bautiza en fuego. Y dice la palabra de Dios que Dios, su carácter, es fuego consumidor, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde nos da un poco de miedo, pero no siempre se utiliza el fuego en la palabra de Dios para expresar algo fuerte o algo negativo, ¿no? O algo que nos da miedo, sino que muchas veces se expresa el fuego como fuego purificador. Fuego purificador. Hay, por ejemplo, no sé los que tenéis vajilla en casa. Hay una vajilla, ¿tú sabías esto, Juan María, que la porcelana se hace de huesos? Ah, ¿no? ¿De pues huesos? Mira, sí, se hace de huesos. He buscado qué es lo que hace el fuego. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para muchas cosas, ¿no? Sabes que el vidrio pues se pone con fuego candente, ¿no? Para moldearlo. Pero la porcelana, la vajilla de porcelana, se hace con huesos que se pasan por el fuego. Y entonces esos huesos quedan tan finos, que es esa porcelana tan cara y que hace cling, ¿verdad? Y que es la mejor vajilla que hay. Pues fíjate, en los huesos secos, ¿os acordáis en Ezequiel? El otro día leíamos cuando se invoca el Espíritu Santo sobre los huesos secos y toman vida, ¿verdad? Pues ese fuego consumido sobre los huesos secos, que eso simboliza a veces
cristianos que podamos estar apagados, ¿verdad? Que podamos estar secos, como los huesos secos, ¿verdad? Sin vida. Cuando viene el fuego del Espíritu sobre esos huesos secos, los convierte en porcelana fina nos convierte, ¿vale? O sea que el fuego del Espíritu de Dios que cantaba Abraham en la canción, pues qué bueno que pase por nuestras vidas, nos convierta en esa porcelana fina, ¿verdad? Que a mí la idea que me da eso, Juan María, es de que me quita cosas. Yo, si tuviera que explicar qué es el efecto que produjo en mí el bautismo del Espíritu Santo, que fue una experiencia posterior a la conversión, el efecto que produjo en mí fue eso. Me quemó de tal forma mi propia vida que solo mi pasión, que solo mi enfoque era el Señor y su obra y su reino. Establecer su reino. Me acuerdo que iba por la calle y quemaba dentro de mí que las almas se convirtieran, que las personas se estaban yendo al infierno, que muchas personas no conocían la verdad, no conocían el amor de Dios, no conocían lo que era el Señor. Y eso quemaba y quemaba y duró muchos años. Y aún hoy en día, ¿qué necesito? Algo que vamos a enseñar ahora, que es la llenura del Espíritu. ¿Vale? Amén. Si yo me descuido, y si tú te descuidas, si tienes el bautismo del Espíritu Santo, pero te descuidas y no te llenas del Espíritu Santo, volvemos a secarnos, ¿vale? Y perdemos otra vez esa pasión, ese enfoque del Espíritu, la llenura del Espíritu que tenía Esteban. El otro día hablábamos de Esteban, a mí me encanta Esteban. ¿Sabes por qué me encanta, Juan María? No. Porque le quitó trabajo a los pastores. Ah, eso está bien. ¿Sabíais? Esteban le quitó trabajo a los apóstoles, ¿verdad? En ese Esteban, momento. apúntate. Necesitamos muchos Esteban, los pastores en este caso, ¿no? ¿Por qué? Ya tenemos muchos, pero necesitamos más. Muchos, sí. Necesitamos más. ¿Pero por qué? Porque recordáis que en Hechos de los Apóstoles dice que los apóstoles, los que habían estado con Jesús, que habían sido sus discípulos, estaban predicando la palabra y mucha gente se convertía, se estaba formando la primera iglesia, porque antes de eso no existían las iglesias, era la primera iglesia en Jerusalén y estaba creciendo y resulta que había, igual que ahora con el COVID, ha habido un crecimiento de la pobreza, ¿verdad? Un crecimiento muy importante de la pobreza. Entonces, esos apóstoles tenían que estar atendiendo esa pobreza y dándole de comer a las personas de la iglesia que no tenían para comer. Y pues tenían que estar sirviendo las mesas y dando a la gente. Y entonces no se podían poner a preparar la palabra, lo hacían, pero ¿verdad? No es lo mismo. Yo hoy me ha tocado un poco eso, ¿no? Preparar la palabra con tanto trabajo de la ONG y pues puedo ponerme justamente en la piel de esos apóstoles porque no es fácil. ¿Os habrá pasado alguna vez que tenéis que prepararos para compartir un discipulado, los que sois maestros o los maestros de escuela dominical para enseñar algo? Y si no podéis estar por eso, porque tenéis que estar por 1000 cosas más, pues es complicado. Pues así les pasaba a los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Pues buscaron a personas que atendieran las mesas. Uno de esos, el que se encargaba sobre todo de eso, era Esteban. Vamos a ver qué dice la palabra sobre Esteban. Y eso lo tenemos en Hechos 6, 3, 5. Y lo voy a leer yo que lo tengo aquí y luego si quieres buscar en Hechos vamos a seguir buscando textos. Buscar Hechos 6 del 3 al 5. Y ahí dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Están buscando. Y entonces dice que agradó la propuesta a toda la multitud que se habían convertido y eligieron a Esteban. Y mirad lo que dice de Esteban. La palabra dice: y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, porque hace falta fe para estar en la ONG, para mover todo lo que es la obra social. Pero dice lleno de fe y del Espíritu Santo.
Era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Está hablando que era lleno del Espíritu. Aquí hablamos de la llenura. Lo vemos en muchos textos que se habla de la llenura. Pero la diferenciación. Ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, la promesa. Ella había pasado Hechos 1, Hechos 2, en el cual ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Estaban en plena efervescencia. Acordaros también que en Pentecostés, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, lenguas de fuego, fuego, estaban sobre sus cabezas. Habían las lenguas, es la llamarada, ¿no? De fuego, ¿no? Como una llamarada de fuego en sus cabezas. Otra vez ese fuego consumidor, ¿verdad? Ese fuego purificador que purifica nuestras vidas. En el Pentecostés, en el bautismo del Espíritu Santo. Había pasado eso. Ya Esteban había sido bautizado con el Espíritu Santo. Por eso lo escogen. Dice que era lleno, ¿vale? Cuando os acordáis que el otro día hablábamos que cuando Pablo dice, sed llenos, dice, no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y decíamos que era una llenura que era continua, ¿verdad? Continuamente sí, llenos. El verbo que utiliza ahí es sed, ¿cómo? Sed continuamente llenos del Espíritu Santo. El tiempo está así, el tiempo del verbo. Una continuidad. O sea, es no estar quietos, sino siempre llenándonos del Espíritu. Siempre llenándonos del Espíritu. Vamos a ver algún texto más de esto. Vamos a ver Hechos 2, del 1 al 4. Juan María, si me lo puedes... Sí. 2 del 1 al 4. Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vale. Ese fue el primer día que recibieron la promesa. Acordaros que había una promesa. La promesa está en Hechos 1:4. Sí. A ver cómo lo dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo, oísteis de mí. Esto fue Jesús quien lo dijo. Antes de ascender, ¿verdad? Después de resucitar, dice que pasa 40 días, ¿no? Con los discípulos. Y ahí les explica. Enseñándoles por el Espíritu. Les enseña, ¿verdad? Y una de las cosas que les enseña, les dice es eso. Esperad la promesa. Porque Él les había prometido que les dejaría, ¿os acordáis? En Juan 14, 14:26, que les dejaría el Espíritu Santo, que les recordaría todo lo que Él había enseñado. Entonces, aquí les dice, iros a Jerusalén y esperad la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Y esperan ahí ese bautismo de poder. La esperan. Es una promesa. Y las promesas... están para cumplirse. Están para cumplirse. Si yo le digo a Juan María que a lo mejor lo tengo que hacer esta promesa, te voy a comprar otro bote de tinta, ¿verdad? Es un regalo que le voy a hacer y él lo va a estar esperando. Y cuando yo se lo venga a traer, él no va a decir, no lo quiero. ¿Qué vas a hacer, Juan María? Yo te traigo un bote de tinta Volao. ¿Vale? Cuando alguien te trae un regalo, no lo desprecias. Lo coges y agradeces, ¿verdad? Entonces, el regalo que viene con el bautismo del Espíritu Santo, que es la señal de haber recibido, son esas lenguas. Porque dice que en Pentecostés, lo que acaba de leer Juan María, empiezan a hablar en otras lenguas, ¿vale? Y esto se repite en Hechos en muchos lugares. Oirás a algunas predicadores, incluso escuelas, que dicen que no, que eso no existe, que ¿cómo vamos a hablar en otras lenguas? A ver, te puede parecer lo más loco del mundo hablar en otras lenguas sin haberlas estudiado. Te puede parecer que no tiene sentido, pero si tú
sabes que Dios tiene una promesa para ti y un regalo para ti, Sí. que es las lenguas, ¿por qué lo vas a despreciar? ¿Crees que si Dios te promete algo y te lo da, no es con un propósito? Tiene un propósito. Hoy no lo vamos a estudiar porque ya sería alargar e irnos a otro tema, pero os voy a dejar un librito. Los que nos mandéis un mensaje, ya sea por el Facebook o ya sea por el WhatsApp, os mandaremos este librito. Gratis. ¿Vale? Gratuito, claro que sí. El bautismo del Espíritu Santo es el que usamos para enseñar sobre este tema en discipulado en la iglesia. Veis que pone Zegmavi y está hecho por Gerald Robland. Pues esta promesa, este regalo, viene con las lenguas incluidas. Es la señal. Dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús, ¿verdad? A mis discípulos. Y una de esas señales dice que sanarán a los enfermos, libertarán a los que están esclavos, cautivos, y traerán y hablarán en otras lenguas. Es una de las señales, ¿verdad? Y eso nos dice que nos habla de poder. Y cuando decimos la palabra poder, nos viene como si fuera un superhéroe, ¿no? Como un poder que es eso, ¡uah!, como en las películas, ¿no? Pues no. Y a veces, lo decíamos el otro día, el buscar el poder, en vez de buscar la persona del Espíritu Santo, es un desenfoque totalmente desenfocado. ¿Por qué? Porque el poder, ¿para qué sirve en realidad? ¿Para tener experiencias? ¿Para qué Dios nos deja esa promesa? ¿Para tener experiencias sobrenaturales? ¿Crees que es eso? No. No. Mira, una persona que tiene mucha fuerza. Una persona que tiene mucha fuerza, que un fortachón, ¿verdad? Que está fuerte, y en la ONG tenemos algunos, ¿verdad? Que cuando nos hacen falta, como la mayoría somos mujeres, pues les llamamos, ¿verdad? Y les pedimos que vengan. Y a ellos seguro que están mirando aquí y están diciendo yo. Pues esos fortachones, ellos no están todo el día pendientes de su fuerza o están alardeando de eso, ni... ¿Qué se hace con la fuerza? Sino utilizarla cuando hace falta, ¿verdad? Cuando nos hace falta, les llamamos, vienen, cogen esa caja tan grande que hay ahí, tan pesada, la bajan como si fuera nada y la dejan ahí, que cuando nosotros la intentamos coger, imposible, ¿verdad? Acabamos hechos polvo. Y ellos lo cogen como si fuera cualquier cosa pequeña, ¿no? Algo sin peso. Para eso está el poder de Dios, para hacer la obra, para hacer el ministerio. Amén, amén. El poder de Dios es el poder que Dios nos da para cuando lo necesitemos utilizarlo. Y puede ser que tú digas, no, pero yo tengo que pedirle al Señor, Señor, dame poder, Señor, dame poder, Señor, dame poder. Pero si el Señor dice que ya te lo ha dado. Sí. Ya te lo ha regalado. Imagínate a ese voluntario fortachón que está diciendo, ay, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza. Pues si ya la tienes. Amén. Pues ya la tienes. Empieza a orar. El otro día me hablaba una hermana, me mandaba un audio para contarme un testimonio de que había orado por alguien por teléfono y se había sanado. Hablaba con otra persona que también me estaba explicando muchas sanidades que están pasando en su vida por medio de la oración. Estamos viendo en estos tiempos de enfermedad muchos milagros, muchas señales, porque tenemos poder. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y eso nos ha purificado, ¿verdad? Andamos en santidad. Pero además porque es fuego consumidor. Porque el Espíritu Santo viene con ese poder que nos siguen las señales.
Ahora, es algo que ya nos ha dado el Señor. Es algo que podemos utilizar en cualquier momento. Vamos a ver ahora algún otro texto. Vamos a ver Hechos 10, 38. Hechos 10. Hoy casi todos en Hechos a mí me encanta. Es el libro que más me gusta. Lo disfruto sobre todo estudiándolo porque es cuando inicia la Iglesia. Los evangelios, como he dicho antes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la vida de Jesús, ¿verdad? Y el legado que él nos deja, pero luego en los Hechos de los Apóstoles justamente habla de eso, de lo que hacen los apóstoles, ¿verdad? Los que habían estado con Jesús. Y ellos establecen la primera iglesia, que es en Jerusalén, pero luego pues van estableciendo otras iglesias. Incluso después de que Pedro tuviera lo que cuenta la Biblia, ¿no?, sobre Cornelio, todo lo que es la historia, empieza también, ya había empezado, pero se desarrolla ahí una obra enorme por medio del apóstol Pablo en los gentiles, en los que no eran judíos. Vamos a ver alguno de estos textos. Hechos 10, 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hablábamos el otro día de que Jesús nació, ¿verdad? Cuando el ángel le anuncia a María, ¿cómo es el texto que le dice el ángel a María del Espíritu Santo? Que el poder del Altísimo vendrá sobre ti, la sombra del Omnipotente vendrá sobre ti, te cubrirá. ¿Verdad? Y eso significa que Jesús era hijo del Espíritu Santo. Era engendrado por el Espíritu Santo. ¿Vale? Por lo tanto, Jesús, que tenía el Espíritu Santo, cuando Juan el Bautista le bautiza, recibe el Espíritu Santo. Y vamos a leer este texto, si no te importa. Mira lo que dice, que Jesús fue... Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, por el diablo, porque Dios estaba con él. Va en relación que fue ungido con el Espíritu Santo y poder. O sea, hubo un bautismo de poder. Lo hemos visto antes que lo dice Juan el Bautista, también dice que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Con las señales que anduvo sanando, anduvo liberando a muchos. Hechos 10, 44. ¿Qué nos dice? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vale. Pedro es Hechos 10 y han pasado muchas cosas ahí sobre la iglesia. Y dice que mientras él hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban escuchando. ¿Vale? Vino el Espíritu Santo. Cierto. ¿Y el 45 qué dice? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vale. Sobre los gentiles empieza a derramarse también el don del Espíritu Santo. O sea, y se derrama de una forma igual que en ellos, igual que en Pentecostés, igual que pasó en sus vidas, hablando en lenguas, ¿vale? Vamos a ver Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Perdón, hasta el 19:7. Y queriendo pasar, y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Habían creído, acordaros. Importante. Habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo. No dice el bautismo, pero dice el Espíritu Santo. Habían creído. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabían. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué fuisteis bautizados? Ellos Está hablando del dijeron, bautismo del Espíritu Santo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo en agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Y cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Este texto me encanta. Porque deja tan clara la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia, sí, en diferencia con el creer, con el arrepentimiento. Habían sido bautizados con el bautismo de arrepentimiento de Juan, que trae salvación. ¿Vale? Habían sido enseñados por el Apolos sobre Jesús, sobre la salvación. Pero ¿creyeron? No sabían nada del Espíritu Santo, porque según se cuenta, Apolos había salido antes de Pentecostés, había salido de estar con los discípulos y ni se había enterado. No había entonces WhatsApp, no había Facebook, no habían cosas de estas, y ni se había enterado Apolos. Entonces él les seguía enseñando, pues igual que enseñaban siempre, con Jesús. Pero no les había podido enseñar del bautismo del Espíritu Santo porque no lo conocía. ¿Conoces el bautismo del Espíritu Santo? Qué importante que indaguemos en esto. Por eso os regalo este librito a los que lo queráis. ¿Por qué? Porque si no conoces, ¿cómo vas a tener? Al principio decía que si hay personas que nos están escuchando en este momento que no conocen, no entienden qué es el fuego, qué es el espíritu, espero que ahora lo entendáis un poquito más, pero qué importante conocer. Por lo tanto, no te quedes solo con esto, sino averigua qué más creemos. Estamos dispuestos aquí para informarte, para explicarte, para enseñarte, como hacían los apóstoles, que le enseñaban a cada persona pues que no sabía. ¿Por qué? Porque lo que tenemos para dar es vida. Lo que tenemos para darte es poder de Dios para libertar, para libertarte de toda cadena, de toda opresión, que tú te sientas oprimido, que tú sientas que no eres libre. Jesús ha venido a traer libertad. Amén. Y nosotros podemos enseñarte cómo ser libre. ¿Por qué? Porque hace 2000 años se escribió en esta palabra se escribió cómo ser libre y quién nos hace libres. Y cuando tú lo investigas en esta palabra, el plan de Dios para los que iban a seguirle, los que iban a entrar en el plan de salvación, que no es solo ser salvo y ya está, sino que es ser salvo y además tener una experiencia del bautismo del Espíritu Santo y luego una llenura continuada. Llenarnos continuamente del Espíritu Santo para no perder el fuego y el poder. Amén. De él. Es como ese fortachón que hemos dicho que se descuida y deja de comer o deja de fortalecer sus músculos, ¿verdad? Pues llegará un día que le vendremos y le pediremos, por favor, bájanos esa caja, pues tendremos que bajarla nosotras porque no podrá. ¿Vale? Pues lo mismo. Como cristianos hemos de fortalecernos siempre en ese poder. Amén. Pues te invito, si es la primera vez que tú escuchas la palabra de Dios, a que investigues más. Si quieres conocer, pues aquí estamos para enseñarte
y contestarte a todas las preguntas que tengas, porque la palabra de Dios tiene respuesta a todas las preguntas. Así es. Nos las ha respondido a nosotros porque las hemos tenido. Yo soy muy preguntona. ¿Os acordáis cuando empezamos a hacerlo desde casa? Yo le preguntaba muchas cosas a Juan María. Ahora me callo un poquito. A veces me veis la cara así cuando estoy a su lado los domingos, ¿verdad? Porque me estoy mordiendo los labios para no preguntar, porque soy muy preguntona. Porque creo que es muy importante preguntar y tener curiosidad. Porque cuando preguntas y tienes curiosidad, consigues respuestas. Si tú no tienes curiosidad, por eso, como maestros, siempre lo que mejor quiere un maestro, ¿verdad? Los que sois maestros de escuela lo sabéis, es que sus alumnos tengan curiosidad, claro, que quieran saber. Claro. Si tienes un alumno delante que no le importa nada de lo que le estás explicando, pues malamente, ¿no? No va a servir de nada todo el esfuerzo hecho. Pues nada, aquí os dejo esta píldora de hoy, que es un poquito de la palabra de Dios, tan importante, ¿verdad? Tan importante el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y luego esa llenura continuada, que trae a nuestras vidas ese poder, no para emocionarnos y sentir cosas especiales y ahora me caigo, ahora... Que eso pasa, como consecuencia muchas veces hay manifestaciones en nuestro cuerpo de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero eso no es lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que buscar es un poder real que podamos usarlo cuando lo necesitamos en el ministerio. Si buscas el poder de Dios o el bautismo del Espíritu Santo y no lo usas, y no lo buscas para usarlo, a lo mejor no lo recibes por eso. Entonces, tu objetivo, que no sea lo quiero recibir para mí, para mí. Por tener una experiencia. Por tener una experiencia, sino para hacer la obra de Dios con poder. Pues, hermanos, que Dios os bendiga. Amén. Nos despedimos aquí. Espero que esta palabra sea de bendición para vuestras vidas, que la atesoréis como atesoramos tantas palabras, la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Y que no os quedéis solo con esto, sino que investiguéis más. Tengo este librito para daros, acordaros, pedírnoslo. Por WhatsApp, si es posible, y os lo enviaremos por internet, ¿eh? Sí, si es por el Messenger también, ¿eh? Las personas que nos ven y no tienen nuestros teléfonos también lo pueden hacer por el Facebook. Os lo enviaremos con mucho gusto para que estudiéis más, ¿verdad? Sí. Que profundizáis y que no os creáis todo viento de doctrina que viene diciendo que esto terminó. No. Hay una cosa que se llama honestidad. Y el desconocimiento tiene un pase. El no querer profundizar ya no tiene excusa. Uno necesita saber y profundizar en las cosas para tener muy clara cuál es la verdad. Algunos de los cesacionistas, por ejemplo, se me ocurría ahora, hablan de Agustín de Hipona, que habló en contra. Agustín es ya sobre el año 300 después de Jesús. Y hay que ser muy honestos. Porque sí, al principio Agustín dice este tipo de cosas, pero posteriormente Agustín empieza a tener una serie de experiencias de parte de Dios y ver una cantidad de milagros y se tiene que colocar en una situación de modificación de lo que había predicado hasta este momento. Se dice incluso que vio muertos resucitar. Esto no es para el despegue de la Iglesia. Esto es para la Iglesia de todo tiempo. Esto no es para liberar endemoniados de aquel tiempo. Hoy sigue habiendo endemoniados y muchos. Sí. Y que necesitan ser libres. Así que si queréis investigar toda la verdad, porque la historia de la Iglesia nos demuestra que Pentecostés continúa. Amén. Amén. ¿Os dejamos con esta idea? Sí. ¿Sí? Y nada, acordaros de los testimonios, acordaros de pedirnos el libro, acordaros que estamos cerquita de poder empezar a reunirnos, a hacer bondad
poneros en la mascarilla, manos limpias, todas esas cosas, y acordaros que estamos aquí orando por vosotros. Espero que vosotros también estéis orando por nosotros y que el amor del Señor realmente pueda descender sobre cada miembro de la Iglesia y pueda ser transmitido a los demás. Amén. Amén. Dios os bendice y acuérdate de enviar testimonios y de pedir el librito. Dios os bendiga. Hasta el domingo. Amén. Dios os bendiga.